nuestra familia abraza la idea de que no todo está en venta. Jueves 15 de enero en La Carbonera. Carlos Calvo, 299, San Telmo. Entradas por Passline. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. La patria no se vende, la patria se defiende. Yo voy a contar el tema de la batalla cultural. El presidente de la Nación habló de batalla cultural en el Foro Económico de Davos. Hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Se solicita con suma urgencia sangre del tipo resistencia para la batalla cultural que se encuentra en terapia intensiva. ¿Qué es la batalla cultural? Cultura es la sonrisa. No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtener descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumá, sumate, juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. De 14 a 16 existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni, AM530. Somos Radio. Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si dejamos de estar juntos ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este instante nuestro cotidiano ejercicio de radio. De lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Creemos que es posible combinar el uso simultáneo de nuestras imaginaciones. Seguimos ahí una línea trazada verbalmente por Ebe Bonafini, que hace mucho tiempo pensó en voz alta, que elaborado el concepto, notamos que la radio es un asunto que funciona en los teatros de la mente, en los pasillos de la memoria. Podemos ampliar
esa imagen a muchos asuntos que percibimos pero no siempre podemos describir. Cuando escuchamos, además de oír, cuando vemos, además de mirar, ahora en la era del streaming eso es posible, una parte de las cosas se ve, el resto no se ve. El cerebro elabora su propia estrategia para adaptarse a la comunicación. De tal manera que, además de lo que sería el consumo, eso que entra casi por propia voluntad, está la voluntad nuestra de agregarle elementos tácita o explícita, y entonces un sonido, una voz, una imagen, nos traen otros elementos que combinamos ahí dentro del cerebro. Tal vez perfumes, tal vez recuerdos, tal vez sensaciones táctiles. El asunto es que pretendemos que por momentos la radio se convierta en una experiencia, si fuera posible todos los días durante estas 2 horas un encuentro. Somos una comunidad grande, con muchos elementos en muchos lugares diferentes. En el mes de enero hay gente que está de vacaciones, hay gente que ha variado su rutina, hay gente que está más predispuesta a compartir y ante el ballet de lo que ocurre. Está bien refugiarnos en nuestros propios contenidos y trabajar nuestra propia agenda, que la verdad, en esa discusión, ¿no?, de qué hablan los medios de comunicación, cómo se tratan los temas, de qué no hablan los medios de comunicación, cómo no se tratan algunos temas, hay un verdadero universo. Y en la batalla por el sentido común, el menos común de los sentidos, si los pensamos un poco, sobre todo cuando los medios de comunicación bombardean, inciden y hacen que millones de personas repitan como loros parlanchines informaciones completamente erróneas, equivocadas o malintencionadas. Es buenísimo poder encontrar el remanso en que estamos seguros de que nos preservamos a nosotros mismos de la intoxicación que conduce a las malas decisiones. Técnicamente, la importancia de la comunicación radicaría en que las personas mejor informadas deciden mejor sobre sus propios destinos, que son los destinos colectivos, además de los individuales. Pero ocurre que en un aspecto casi que definitivo del modo de colonización del pensamiento, que es proceso de una elaboración muy grande y de una estrategia enorme del enemigo, hay gente que incluso ignora que ya está colonizada. Está tan colonizada que ignora su propia colonización y cree que piensa por sí misma y decide por sí mismas cosas que se han decidido y pensado desde afuera y que han entrado como grajeas. El pensamiento de muchísimas personas, la capacidad de muchísimas personas de análisis está perforada por esa lluvia permanente de estímulos que le hacen pensar aquello que ni siquiera está probado, pero que los medios de comunicación repiten, que existe la teoría del derrame, por ejemplo, que Estados Unidos vigila por la democracia en el mundo, por ejemplo, que los liderazgos de corte de izquierda, nacional y popular en América Latina llevan implícitos en sí el gen de la corrupción y de la inseguridad, como si cuando gobernaran los otros eso no ocurriera también. Un montón de ideas, ¿no? En este país no trabaja el que no quiere, aquí lo que falta es ganas de trabajar, porque hay que ser como, bueno, todos esos asuntos que han ido penetrando una parte de nuestra lógica y que podemos desmembrar de a uno, pero mucho mejor es si nos ocupamos en hacer exactamente lo contrario, en trabajar sobre las agendas propias y sobre nuestro mismo universo, no para embadurnarnos de nosotros mismos, sino para estar seguros de quiénes somos y qué queremos. Lo hacemos todos los días. Muchísimas gracias a la enorme cantidad de oyentes que interactúan con nosotros a lo largo del programa de radio y también en las redes sociales. Son todos muy amables, parte, de esta grey gigantesca. Hoy nos vamos a dedicar al principio del programa a los 99 años del nacimiento de Rodolfo Walsh, un día como hoy, el 9 de enero de 1927, en la provincia de Río Negro, y a los 96 años del nacimiento de Francisco Paco Urondo, el 10 de enero, mañana es el aniversario, de 1930 en la provincia de Santa Fe. Río Negro, Santa Fe, dos hombres que se formaron intelectualmente de tal manera que se convirtieron en enormes escritores. Los dos ejercieron al mismo tiempo el periodismo. Integrantes de una misma generación, los separaban 3 años. En los años 60 y 70, con la evolución de la situación política en la Argentina, en medio de dictaduras y de momentos atroces, los dos tomaron la opción de las armas, incorporándose a organizaciones peronistas. Los dos fueron tremendamente asesinados durante la dictadura militar, y cuando subrayo el uso de este adverbio tremendamente es porque son 2 casos
en la historia de la dictadura militar, muy fuertes y muy emblemáticos. Recordarlos es recordar también una parte de lo mejor de nosotros mismos. Incluso aquellos que profesamos la fe en el periodismo y en la escritura, el cruce entre ambos mundos, entre el periodismo y la escritura y el agregado de la militancia política, los convierte también en figuras totémicas de nuestro propio espacio. Escucharemos sus voces, merodearemos canciones vinculadas a ellos, los tomaremos como ejemplo de lo que muchos intelectuales y muchos escritores llevaron adelante durante la historia completa de la humanidad, que es intentar cambiar el mundo de distintas maneras, con la pluma, con la espada y la palabra, diría el himno a Sarmiento en la República Argentina. Si se quiere, el escritor número 1 de la historia de nuestra lengua, Miguel de Cervantes Saavedra, hizo eso mismo en su momento. Le llamaban el Manco de Lepanto porque en la batalla de Lepanto había perdido un brazo y escribió una parte de su obra así. Hay miles de casos de escritores, poetas, literatos, dramaturgos que en sus instancias tomaron las armas. En América Latina, en los años 60 y 70, ni les digo la nómina porque es enorme. Una parte importante de la sociedad creía en los caminos de la revolución por la vía armada por entonces. Ahora es 1963 y Rodolfo Walsh está tomando apuntes para una nota que va a publicar, periodista profesional de medios de comunicación de masas y también alternativos, en la revista Panorama. Empieza en este momento entonces la danza del arroz. Las 4 danzarinas se ubican de parejas de frente y empiezan a dar sus pasos, golpeando las manos. Están tocadas con grandes sombreros de color rojo. Sus vestimentas son multicolores. No solo de color rojo son los sombreros, sino de color paja y rojo. Periodista de apuntes y de rigurosidad. Esta es la música de un tema instrumental de Antonio Molino llamado Rodolfo Walsh. ¿Cuál fue, si lo pensamos, la gran invención de Rodolfo Walsh? ¿Cuándo se produjo? La gran invención, el hallazgo de Rodolfo Walsh, fue cruzar los recursos de la literatura en que incursionaba desde muy joven, con una fijación en el policial en lengua inglesa. Primero el policial tradicional a la manera británica, luego el policial negro a la manera estadounidense, con la descripción de la realidad del periodismo. Utilizar elementos de la narrativa para contar la realidad. Así concibió una obra que primero publicó a manera de entregas como folletín en medios de comunicación alternativa y después se convirtió en un libro que además fue mutando y teniendo sucesivas ediciones en épocas de dictaduras. Operación Masacre es una obra magna de la historia del periodismo y la literatura y preludió lo que luego en Estados Unidos, a partir de la obra de Truman Capote, A Sangre Fría, se llamó el nuevo periodismo. Ese nuevo periodismo incorporaba la narrativa literaria a la descripción de la realidad. ¿Supo Rodolfo Walsh lo que estaba haciendo? Seguramente sí. En los años 60, en medio de una investigación entre detectivesca y periodística sobre el destino del cuerpo de Evita Perón, bordaría Esa mujer, uno de los mejores y más tremendos cuentos de la historia de la literatura en la Argentina. Y en esa regularidad muy británica, era hijo de una familia de inmigrantes irlandeses, estudió con curas irlandeses en el colegio secundario. En esa precisión en el uso de los datos y esa cortedad y sequedad en la utilización de la lengua castellana, residen algunos de los aspectos fundamentales para entender el valor de la precisión de su escritura. Cuando se combina la literatura con la comunicación, existe el riesgo de la invención, de que alguien se cebe tanto por contar bien las cosas que termine inventando aquello que no puede probarse.
no ocurre nunca en Rodolfo Walsh. Hay un mecanismo de precisión en su relato en que cada cosa que dice es una comprobación previa. Y esto puede ser un aspecto muy profesional, pero hemos visto tanto a lo largo del tiempo la invención en la comunicación, en lugar de la precisión de los datos en la comunicación, que vale la pena subrayarlo, si no, no se entiende a distancia el valor de Operación Masacre. Rodolfo Walsh, que investigó mucho tiempo y muy clandestinamente esos asesinatos de Estado durante la dictadura de Aramburu y Rojas, lee el capítulo 23 de Operación Masacre. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer?, pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos nos tiran seguro. Giunta camina a los tumbos, mirando hacia atrás, con un brazo a la altura de la frente para protegerse del destello que lo encandila. Libraga se va abriendo hacia la izquierda, sigilosamente, paso a paso. Viste de negro. De pronto lo que parece un milagro. Los reflectores dejan de molestarlo. El grupo de música celta ibérica Xeito Novo haciendo ahora una melodía para Pacurondo, porque vamos a ir rumbo al mundo urondo. Antes, la decisión de Rodolfo Walsh de dar testimonio en tiempos difíciles. Su largo paso desde el antiperonismo de Manuel de los años 40 y 50, incluso el apoyo al golpe de Estado que derribó al gobierno del general Juan Domingo Perón en el 55, a una lenta sumersión en la realidad argentina, a entender desde el marxismo en que se había formado de qué se trataba el combo que se armaba aquí. Su rigurosidad en el análisis y también su cambio evidente, y luego el ingreso a una organización armada, cuando recrudecía una nueva dictadura. En un diario, en unos apuntes íntimos destinados a un texto que nunca publicó, Rodolfo Walsh enumeró las cosas que amaba. Lo escribió así: mis hijas, el trabajo oscuro que hago, los compañeros, el futuro, los que no obedecen, los que no se rinden, los que piensan y forjan y planean, los que actúan. El análisis claro, la revelación de lo escondido, el método cotidiano, la furia fría, la alegría general que ha de venir un día, la gente abrazándose, la pareja en su amor, la esperanza insobornable, la sumersión en los otros. Esas decisiones de grandes intelectuales de la época no fueron los únicos. De trabajar por la revelación de lo escondido y sumergirse en el mundo de los otros, apoyados todos en la esperanza insobornable, definen también una estética y una ética que la acompañó. Este es Pacurondo, diciendo la pura verdad. La pura verdad. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo y con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. Me avergüenza verme cubierto de pretensiones, una gallina torpe, melancólica, débil,
poco interesante, un abanico de plumas que el viento desprecia, caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. El perecedero, el sucio, el futuro supo acobardarme, pero lo he derrotado para siempre. Sé que futuro y memoria se vengarán algún día. Pasaré desapercibido, con falsa humildad, como la Cenicienta, aunque algunos me recuerden con cariño o descubra mi zapatito y también vayan muriendo. No descarto la posibilidad de la fama y del dinero, las bajas pasiones y la inclemencia. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud y en mi destino y en la buena suerte. Sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido y acariciado golpeando a la puerta de nuestra desidia. Estoy seguro de llegar a vivir en el corazón de una palabra, compartir este calor, esta fatalidad que quieta no sirve y se corrompe. Poder hablar y escuchar la luz y el calor de la piel amada y enemiga y cercana. Tocar el sueño y la impureza, nacer con cada temblor gastado en la huida, tropiezos heridos de muerte, esperanza y dolor y cansancio y ganas, estar hablando, sostener esta victoria, este puño, saludar, despedirme, sin jactancias, puedo decir que la vida es lo mejor que conozco. Estamos celebrando las fechas de nacimiento de Rodolfo Walsh y de Paco Urondo. Asesinados los dos durante la dictadura militar, Paco Urondo en Mendoza en 1976, Rodolfo Walsh tras publicar la carta abierta a la Junta Militar en 1977. Si tenemos que sumar en ese abanico de héroes culturales de los años 60 y 70 voces, seguramente nos queda la voz de Juan Gelman, que sobrevivió a la dictadura militar y tomó las mismas opciones que sus compañeros generacionales por entonces. Ayer hablamos aquí con el Tata Cedrón, que interactuó con todos en la época precisa. Cuando canta un clásico de la historia del tango, Yuyo Verde, cuando lo hace en vivo, el Tata Cedrón siempre suma, como copete, como introducción, un poema de Paco Urondo. No recuerdo, amiga mía, condesa de San Severino mía, popea mía, cortesana mía. Si veníamos del cine, hoy vamos al cine. Lo que sí recuerdo perfectamente es que la noche era tibia y que íbamos tomados de la mano bajo un cielo de verano, como en el tango. Estas evocaciones de hombres sensibles que no solo son próceres o héroes de la historia del campo nacional y popular, sino que fueron seres humanos de su época, con sus flagrantes contradicciones, con sus errores, con sus amores, con sus frustraciones, con sus idas y venidas, con sus vacilaciones, con sus cambios. No héroes mantenidos en formol por el paso del tiempo, ni solamente estatuas posibles de granito o mármol. Seres humanos. Personas que sufrieron, que ganaron, que perdieron, que hicieron. Que comieron de más, que se emborracharon, que viajaron, que salieron, que vinieron, que entraron. Nada detenido en un tiempo imposible de recuperar,
sino personas vivas en una era compleja. En 1961, mientras investigaba, no era el único, el destino del cuerpo de Evita, sin saber que estaba fuera del país, Rodolfo Walsh tuvo la oportunidad de entrevistar a un coronel que había participado de todos los elementos que derivaron en el robo del cuerpo embalsamado, en su vejación posterior, en su salida del país, en su destino rumbo a Italia. 5 años después, en 1966, con esos elementos de investigación detectivesca, policial y al mismo tiempo literaria, escribió Esa mujer. Utilizó como título la forma en que los Contreras, los gorilas, los adversarios no mencionaban a Evita. Esa mujer, la Perona, la esposa del presidente, una de las formas de despreciarla era ni siquiera pronunciar su nombre. Esa mujer, con el paso del tiempo, se ha constituido en una obra piramidal de la historia de la literatura argentina, en que se repiten algunos mecanismos, narrar con lógica literaria un hecho o una serie de hechos reales, pero en que la escritura de Rodolfo Walsh llega a momentos completamente memorables. Vamos a proporcionarles a ustedes la oportunidad de escuchar al propio Rodolfo Walsh leyendo 6 minutos de esta obra central de la literatura argentina. Esa mujer. El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice, o como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve 2 grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicios de informaciones, que ha estudiado filosofía y letras, que es un curioso del arte. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del 10º piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires, pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles, que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, fantasía, la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrírseme. Algún día, pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas, vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra. El coronel sabe dónde está. Su cara cambia y cambia, mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente. Esos papeles, dice. Lo miro. Esa mujer, coronel. Sonríe. Todo se encadena, filósofo. El coronel, con los ojos brumosos y sonriendo, habla de la bomba. La pusieron en el palier. Creen que yo tengo la culpa. Si supieran lo que he hecho por ellos, esos roñosos. El coronel tiene una mueca de fierro en la cara nocturna, dolorida. ¿Y por qué creen que usted tiene la culpa? Porque yo la saqué de donde estaba, eso es cierto, y la llevé a donde está ahora, eso también es cierto. Pero ellos no saben lo que querían hacer, esos roñosos no saben nada, y no saben que fui yo quien lo impidió. El coronel bebe, con ardor, con orgullo, con fiereza, con elocuencia, con método. ¿Qué querían hacer? Fondearla en el río, tirarla de un avión, quemarla y arrojar los restos por el inodoro, diluirla en ácido. ¿Cuánta basura tiene que oír uno? Este país está cubierto de basura, uno no sabe de dónde sale tanta basura, pero estamos todos hasta el cogote. Esa mujer, le oigo murmurar, estaba desnuda en el ataúd y parecía una virgen. La piel se le había vuelto transparente, se veían las metástasis del cáncer, como esos dibujitos que uno hace en una ventanilla mojada. El coronel bebe, es duro. Desnuda, dice. Éramos 4 o 5 y no queríamos mirarnos. Estaba ese capitán de navío y el gallego que la embalsamó y no me acuerdo quién más. Y cuando la sacamos del ataúd, el coronel se pasa la mano por la frente.
Cuando la sacamos, ese gallego asqueroso se le tiró encima, ese gallego asqueroso. Estaba enamorado del cadáver, la tocaba. Tuve que pagar la mortaja de mi bolsillo. Tuve que buscar ayuda para cambiarla de ataúd. Llamé a unos obreros que había por ahí. Figúrese cómo se quedaron. Para ellos era una diosa. ¿La vieron así? Sí. Ya le dije que esa mujer estaba desnuda. Una diosa, y desnuda, y muerta. Con toda la muerte al aire, ¿sabe? Con todo, con todo. La sacamos en un furgón. La tuve en Viamonte. Después en 25 de mayo. Siempre cuidándola, protegiéndola, escondiéndola. Me la querían quitar, hacer algo con ella. La tapé con una lona. Estaba en mi despacho sobre un armario muy alto. Está parada, grita el coronel. La enterré parada, como Facundo, porque era un macho. Entonces lo veo, en la otra punta de la mesa. Y por un momento, cuando el resplandor cárdeno lo baña, creo que llora, que gruesas lágrimas le rebalan por la cara. No me haga caso, dice, se sienta. Estoy borracho. Y largamente llueve en su memoria. ¿La sacaron del país? Sí. ¿La sacó usted? Sí. ¿Cuántas personas saben? 2. ¿El viejo sabe? Se ríe. Él cree que sabe. ¿Dónde? No contesta. Hay que escribirlo, publicarlo. Sí, algún día. Parece cansado, remoto. Ahora me exaspero. No le preocupa la historia. Yo escribo la historia y usted queda bien, bien para siempre, coronel. La lengua se le pega al paladar, a los dientes. Cuando llegue el momento, usted será el primero. No, ya mismo, piense. Very much, life, $5,000, $10,000, lo que quiera. Se ríe. ¿Dónde, coronel, dónde? Se para despacio. No me conoce. Tal vez va a preguntarme quién soy. ¿Qué hago ahí? Y mientras salgo derrotado, pensando que tendré que volver o que no volveré nunca, mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, uniendo isolletas, probabilidades, complicidades, mientras sé que ya no me interesa y que justamente no moveré un dedo, ni siquiera en un mapa, la voz del coronel me alcanza como una revelación. Es mía, dice simplemente. Esa mujer es mía. Sí, recordar, como decía Eduardo Galeano, hacerlo otra vez, cor cordis, pasar por el corazón. Si recordar es pasar por el corazón, cor cordis, corazón. ¿Cuántos elementos se cuecen en este recuerdo conjunto de Rodolfo Walsh y Paco Urondo? Decíamos que si tuviéramos que pensar en otra figura emergente de la misma época y con las mismas características, un escritor extraordinario que combinó el periodismo y la política en su propia vida, el nombre de Juan Gelman. Este es Juan Gelman leyendo La verdad es la única realidad, un poema escrito por Paco Urondo mientras estaba detenido en la dictadura militar 1966-1973 en la cárcel de Villa Devoto. La verdad es la única realidad. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Los sueños, sueños son. Los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y la flaqueza del amor, por supuesto, forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales, de dolor real de los torturados, en el ángelus eterno y siniestro, en una brigada de policía cualquiera, son parte de la memoria. No suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja cuadriculando el cielo, el canto perdido de un preso, ladrón o combatiente, la voz fusilada, resucitada el tercer día, en un vuelo inmenso, cubriendo la Patagonia, porque las masacres, las redenciones, pertenecen a la realidad.
como la esperanza rescatada de la pólvora de la inocencia estival. Son la realidad, como el coraje y la convalecencia del miedo, ese aire que se resiste a volver después del peligro, como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad. Aunque parezca a veces una mentira, la única mentira no es siquiera la traición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. Y es impresionante como este poema, con toda su historia y su carga adelante, funciona estrictamente hoy como un parte a todos nosotros para tratar de entender, de comprender y de decir las cosas con la belleza necesaria. Volvemos a Paco Urondo y su propia forma de decir su vida y sus textos. Este es la vida por delante. La vida por delante. Porque hoy, precisamente, voy a sentir miedo teniendo la seguridad de que mamá nos cuida como hace tantos años y llora desde la puerta porque estamos enfermos y vamos a morir. Mamá, no lloraré nunca desde la puerta. Hace frío cuando alguien se enferma de cuidado y puede morir. ¿Por qué hoy se me ocurren estas cosas tan consabidas? ¿Por qué no hablo de la revolución social o del sufrimiento anegado en una mujer de quien su hijo está enfermo, del desarme de la ternura, de las mareas, de los coches de plaza, de los cereales, que más no fuera? Ah, soledad que no puedo romper, ah, tristeza querenciada, dueña de tanta memoria. Porque hoy no puedo estar alegre, descuido lo que tengo, no he sabido vivir, suelo mirar la vida del otro lado de una puerta. Tengo frío y ganas de vomitar. Te hago cosquillas en la palma de la mano para que sonríes un poco, para que me olvides un poco, para que sueñes un poco, para que saltes un poco, dormida, asombrada, lejos, mirando desde la puerta. Porque hoy me doy cuenta de que nunca he tenido talento para el amor. Por favor, una mano por lo que más quieran. Si llegan a necesitarme, no se olviden de mí. Hoy no puedo hacer otra cosa que esperar inútilmente, desconsolado, con rabia, con desidia, con miedo, con vergüenza, con todo lo de siempre, la puerta un poco entornada, cerca de allí, casi al alcance de la mano. Para la información sin emoción está Wikipedia. Para la emoción con información está la radio. En la radio no están los libros, pero los libros son interesantes e importantes y ojalá escuchar las voces y ponerle emoción conduzca rumbo a las obras. Esta es la versión de Nación Equeco con Mercedes Sosa de Como la cigarra.
Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:44 ahora, señor Pablo Hacker, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Cómo está, Carlos? Estábamos disfrutando de esos textos y esas voces también, ¿no? ¿Qué tal? Qué bueno poder hacerlo, ¿no? Qué belleza, y cuando la radio se pone en esa conjunción de palabra oída y leída con textos con carnadura, creo que es la combinación perfecta. Siempre pensamos con Rodrigo Lamardo que intentamos hacer un programa de radio que nos gustaría escuchar. Nosotros no lo escuchamos, estamos haciéndolo, pero poder participar del momento en que se cuecen las habas y uno reconoce la emoción en el otro, porque sería la misma emoción de uno si uno fuera el otro, sí, produce esta especie de empatía radial que nosotros tanto defendemos. Mientras hablabas de Walsh, yo buscaba ese texto, Lo que quiero, lo compartí, lo releía. Hay cosas que uno se olvida, ¿no? Después la vuelve a leer. Qué potente, qué actual, como cuando esas cosas están escritas realmente desde la más profunda de las sinceridades con uno mismo, nunca mueren. Y es un apunte interesante, que eso no es un texto definitivo, sino son unos pedacitos de un diario íntimo de Rodolfo Walsh encontrado tras su asesinato, ¿no? No es un texto terminado, sino un borrador. Por ejemplo, el original no tiene puntos ni comas, son una serie de conceptos, pero la sumersión en los otros, esos conceptos, ¿no? Ir de lo más personal, mis hijas, a lo más colectivo, a lo más ideológico, etcétera, es fuerte y bueno, y permite también un acercamiento brutal al talento en bruto de Rodolfo Walsh, que después se editaba, cambiaba, no terminaba nunca los textos, etcétera, ¿no? Y para los que a veces nos animamos a escribir un poquito, esto, ¿no? Que es un punteo también, y que uno puede tirar ideas y después eso se puede convertir en algo mucho más grande. Es bellísimo realmente esa numeración. Me acuerdo que en página 12 en Radar era, ¿no? Las cosas que me gustan. ¿Te acordás de esa sección? Sí, claro. Me fascinaba porque ahí tenías de personas que uno admiraba las cosas que me gustan, ¿no? El mar, un helado. Y para mí está muy bueno eso. Está muy bueno recordarlo también en estos momentos tan difíciles que angustian las cosas que nos dan alegría. Detrás de esa sección estaba Juan Form, un gran escritor y periodista también de la Argentina, que ya no está con nosotros, que tomó una idea de una publicación estadounidense y la reformuló de tal manera que fuera Palo Pandolfo el que fuera contando. A veces era en forma de una entrevista, a veces directamente escribía aquello que lo impresionaba o que le gustaba. Es el mismo método de Rodolfo Walsh en ese apunte, es cierto. Hay un libro que recopila todas sus contratapas, ¿eran, no? Las contratapas de Radar, creo. No, las contratapas de los viernes. De los viernes. De eso hablan cuando él se retiró y se fue a vivir a Villa Gesell y dejó de trabajar en la redacción del diario. Le quedó una vinculación que eran sus columnas de los viernes. Se le dedicó una parte importante del final de su vida a las columnas de los viernes y que después salieron en formato libro. Y hay un hermoso ese libro editado porque además tiene un ordenamiento que es muy, muy bello. Recomiendo leerlo. Para el momento de vacaciones es ideal. Con gusto. Más adelante en el programa. Más adelante vamos a hablar. Ayer hicimos una ventanita hacia Venezuela. Desde Venezuela, hoy vamos a tratar de analizar un poco más lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Que es el agresor de Venezuela. Porque en Estados Unidos están pasando muchas cosas y para eso vamos a hablar con Telma Luzani, que quien mejor creo que puede ayudarnos a pensar. Para introducirlo, Estados Unidos está en un momento de decadencia fuertísimo, tirando manotazos de ahogado, muy peligrosos para el mundo, y eso es lo que queremos ver, si esto es una multipolaridad como se describe el mundo, que de hecho sucede, pero si no hay además algo más, que es la decadencia y los últimos manotazos de alguien que se ve acorralado por temas personales legales muy fuertes, una economía que tampoco termina de remontar, y en el medio todos nosotros, ¿no? La América Latina que Trump quiere que vuelva a ser su patio trasero. Bien, la arrogancia, la petulancia, la violencia de Donald Trump no como índice de que está en un gran momento, sino como un índice de la propia desesperación ante la realidad de que está abajo en el conteo de posibilidades de votos para las legislativas que vienen, 54% de imagen negativa, y que es corresponsable de no solo la violencia hacia afuera, sino la violencia hacia adentro en Estados Unidos, que es muy grave. De hecho, ha habido en 48 horas 3 asesinatos
asesinatos en la vía pública de inmigrantes, con un clima de época, si se quiere, como caldo de cultivo. Por otra parte, el domingo pasado hubo más de 7 millones en manifestaciones en las calles contra Donald Trump y sus intentos imperiales, si se lo piensa bien, de alguien que fue votado pero se cree un rey que no debe dar explicaciones. En tanto miro cómo arde no solo la memoria, sino también el WhatsApp de la radio. Gracias a María Teresa Belgrano, es maravilloso que nos hagan conocer nuestra historia y refrescar la memoria, nos escribe. La hija de Rodolfo Walsh, pregunta Norma la paternal, Patricia, ¿vive? ¿Por qué nunca la entrevistaron? Bueno, nosotros no necesitamos entrevistar ni a la hija de ni a Patricia, la hija de Rodolfo Walsh, ni a los hijos de Paco Urondo para hablar en la radio sobre ellos o para escuchar sus voces. Sería procedente de entrevistarla con algún fin en algún momento. Pero sí, claro, vive y es una figura importante de la política y la memoria respecto a su padre. ¿Cómo estás? Soy Osvaldo Barnera. Hacía tiempo que no escribía, pero hoy volví a emocionarme con el homenaje a Paco y Rodolfo. Como siempre, gracias, son imprescindibles. Muy amable por el mensaje. Eduardo de Villavoz, gracias por el mensaje. Litel, gracias por el mensaje, no era para nosotros. Gracias por la ternura. Gracias por la lectura que hace Rodolfo Walsh de esa mujer. Se escucha de boca del coronel la expresión esos murientos. Es la misma que usaba el fiscal Stornelli para referirse a los Kirchner. Abrazo, nos escribe desde Tigre. Maravilloso todo, como cada día. Es hermosa la semblanza sobre Paco Urondo que escribió Walsh. Sería muy lindo que la lea Gastón de Berazategui. Nosotros, como más de una vez volvemos sobre estos escritores, tratamos de no repetir los contenidos y es uno de los caballitos de batalla. Es un texto que Juan Gelman lee, que fue escrito tras el asesinato de Rodolfo Walsh por Horacio Berbisky, que era parte de ese grupo de amigos. Hay muchas otras personas que sobreviviendo fueron testigos de la vida íntima, la vida personal de todos y cada uno. Hola, Carlos Rodolfo Walsh está presente, fue un gran escritor y un gran luchador, buen programa, nos escribe desde el barrio de Montserrat, gracias a Isaac que está escribiendo desde Nueva York. Hola Carlos, la lluvia cae lenta, acá en Cañado de Gómez, nos reporta Leos, en esta ciudad también debería llover a la brevedad. Gracias por traer a nuestros poetas compañeros, a nuestros inmensos en su dignidad. Es un programa que resulta un alivio al alma, nos dice Celeste ahora. Excelente programa, Juan el Glorioso desde Villa María, que como dice Eve, funciona en el teatro de la mente. Nos hacen pensar y recordar con análisis políticos e históricos. Nos saluda Juan desde Villa María. Mercedes de Montserrat nos muestra que tiene a mano un libro, El violento oficio de escribir, de Rodolfo Walsh, y otro, La patria fusilada, de Paco Urondo. Gracias por tan hermoso homenaje, Walsh, Urondo, corazón, ¿no? Nos dice Mercedes. Y así el desfile de amigas y amigos que escuchando la radio se sienten interpelados a comunicarse con nosotros y ser parte de los contenidos del programa. Conmovedor escuchar el relato de Walsh y los poemas de Paco Urondo, dice Maite. No los conocía y gracias por compartirlo. Bueno, si no los conocías y los has conocido, para nosotros la tarea está cumplida. Muchas veces es así el asunto de escuchar radio o aficionarse a los medios de comunicación. Son una primera versión de la historia, bastante interesante para ir después por el resto de la historia. Siempre creemos que es una puntita, la punta de un hilo. Si uno tira de esa punta de hilo va a encontrar muchas cosas más que en algunos casos duran para siempre. Podemos considerar a Paco Urondo y a Rodolfo Walsh como a Juan Gelman, no solo parte del acervo de la cultura nacional y popular de alta calidad, sino también parte de la literatura clásica de la Argentina, en algunas épocas sistemáticamente negada por lo que se llamarían las cátedras, en otras no, en otras muy reivindicadas. Y con los clásicos suele ocurrir aquello que es bueno subrayar, nos esperan. Si no los conocemos o si no tuvimos ganas o si todavía no accedimos a ellos, están en algún lugar, nos esperan. Hoy incluso están en la posibilidad de buscar sus textos a través de Google, nos esperan, van a estar ahí y van a estar siempre hablando por nosotros y en presente. Hablando de nosotros y el presente. Se viene la primera función 2026 de nuestro espectáculo La Patria no se vende. Atención que quedan pocas entradas en venta. Al menos eso publicó hoy en sus redes sociales
Hernán Greco. Últimas entradas disponibles. Él sabe por qué. El espectáculo, lo escucharon ya en la M530 que lo auspicia, será el jueves que viene, el jueves 15 a las 21 en La Carbonera en San Telmo. La Carbonera es un lugar nuevo, totalmente rediseñado, un gran club de música en un lugar muy tradicional del barrio de San Telmo en la capital federal. Es en la esquina de Balcarce y Carlos Calvo, puro empedrado, puro olor al Buenos Aires del siglo XIX. Y nosotros desembarcamos, es la primera vez que nos convocan para actuar en el lugar, con un espectáculo renovado al compás de las cosas que pasan en este mundo. Un espectáculo que suma a las preguntas ya tradicionales y a las voces que hemos reivindicado siempre, nuevos elementos. Por ejemplo, un homenaje a Milagro Sala, a 10 años de su prisión en esta década perdida. Y las sensaciones a que nos transmitía ayer en la entrevista que le hicimos por teléfono, el notabilísimo Tata Cedrón, de estar juntos, de hacer juntadas, de no quedarnos en el rezago de la vida. Así que, como creemos que hay un proyecto Vende Patria, nos parece muy importante nuclear las voluntades de los que creemos que la patria no se vende, ni se incendia, ni se alquila, ni se endeuda para siempre. Porque si no damos la batalla por el sentido común, ¿qué batalla estamos dando? No es una cuestión de nombres a esta altura de la cosa, se verá. A esta altura de las cosas es una cuestión de reivindicar la identidad nacional contra una identidad colonial superpuesta. Ha existido siempre, pero nunca tuvo tanta representación ni tanta obsecuencia con los poderes fácticos. Así que si quieren, por Passline se consiguen las entradas que quedan. Es un espectáculo ideal para concurrir en grupos, pero si estás solo o sola o son dos, no te preocupes, el lugar tiene todas las condiciones para que pasemos juntos una noche extraordinaria. Para nosotros la experiencia desde ya es extraordinaria. Jueves 15 a las 21, La Carbonera en Passline, te esperan las entradas del final. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de atención temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga. Y quien se acerca, se enciende. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador. Agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar
y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. En este viernes en que el mundo arde y la Patagonia arde. A esta hora, porque queremos y nos gusta, nos damos el gusto de recibir a un gran artista aquí en la M530. Brian Chambuleirón va a presentar en Buenos Aires viernes 16 y 23 de enero en Hasta Trilce a las 20:30 un espectáculo que parece citar su propio apellido, se llama Chambulé. Brian Chambuleirón es un artista franco-argentino. Y tal vez sea un juglar transnacional. Un pie en Italia, un bigotito a la italiana. Y una historia familiar que vincula el exilio argentino, la diáspora de nosotros rumbo a otros países, el regreso y las ganas de cantar con fundamento. Brian, gracias por venir a la radio. ¿Cómo va? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No hay por qué. ¿Qué estamos escuchando ahora? Ahora estamos escuchando una canción, una composición, se llama Ofrenda al Viento. Es una composición, yo digo que es como una composición de lejanía, un poco Son todas imágenes un poco de la infancia, de una Argentina un poco perdida de mi infancia, con esos olores, hablo del querosén, la estopa, el cardo,
el viento pampero que peina el trigo en una pampa, ¿no? Es cuando hace así todas imágenes como fuertes de mi infancia, son de evocación. Justo el otro día hablamos con una amiga que vive también afuera, que a veces uno se hace más argentino estando afuera. ¿Dónde fue tu infancia? Bueno, mi infancia en realidad la primera infancia fue en Francia. Yo nací allá en el año 64 y más o menos el 70 volvimos. Mis padres volvieron, yo en realidad vine para acá, para Argentina. Claro, tus padres eran argentinos que habían ido a vivir en Francia, tuvieron un hijo francés y volvieron con el hijo francés a la Argentina. ¿A dónde volvieron? Al principio volvimos a La Plata, a la ciudad de La Plata, de donde era mi madre. Ahí en la ciudad de La Plata, bueno, empecé a hacer mi primaria, me hice mis primeros amiguitos argentinos y todo, aunque siempre yo hablaba español, hablábamos castellano en casa. Así que yo más o menos lo dominaba, pero hablaba con acento francés un poquito así. ¿Y te cargaban o te envidiaban? Un poco sí, me decían el francesito. El sobrino apestoso. Exacto. Así que bueno, esa fue la primera parte de la historia. Después, no mucho tiempo después, llegó el 76 y el exilio a México también, junto con mis padres, todos juntos otra vez a volar. Bueno, después también viví en otros países, estuve en Brasil viviendo mucho tiempo, y de acá y de allá un poco recibí muchas influencias, muchas experiencias, también el contacto con otras culturas, y eso un poco me nutrió, y también me formó, podríamos decir, porque tengo también un estilo un poco siempre transhumante. Ecléctico, diríamos. Sí. ¿Qué significa chamboulé en francés? En francés, chamboulé es cuando algo chamboulé, es como algo chamboleado sería, ¿no? Exactamente. Cuando algo se te va, escapa a lo que vos habías planeado. Cuando da un giro inesperado. Se trastoca, algo que totalmente se trastocó y esto se ha chambuleado. Esto me pareció muy simple, cuando lo descubrí allá en Francia me pareció... Chambouleiron, chamboulé. Exacto. O sea que el apellido que portás, el apellido francés que porta tu padre argentino, qué sé yo, todas esas vueltas, tiene que ver con eso. Con algo un poco, un giro inesperado, ¿no? Un giro inesperado que te trastoca, que te cambia, que no tiene una connotación negativa forzosamente, puede ser positivo también, ¿no? Que te da vuelta, que te lleva en otra dirección. A fines del siglo XIX, antes de empezar tu carrera solista, 12 discos desde 2004 hasta acá, estabas incorporado a la escena del tango, con Glorias Porteñas, sí. Ese laburo, ¿no? Hermoso. Fue una cosa muy linda que me pasó, que yo casi te diría que fue mi nacimiento fuerte al tango, junto con Soledad Villamil y Rita Cortés. En aquel entonces también estaba Alejandro Urdapilleta, pasó por ahí, y Pompeyo Divert. Éramos una banda realmente impresionante y fue una experiencia muy teatral, muy de contacto también con el teatro para mí, que yo venía muy de la música, y las chicas, bueno, me pidieron que haga una especie de dirección musical de ella, y terminé, cosa que no estaba prevista, terminé cantando. Ahí empezó. Ahí te picó el bichito. Y es un viaje de vida, el tango, como sabemos, es muy difícil después largarlo, siempre ya se instala. Despegarse. En el proyecto nuevo hay, por ejemplo, un tango italiano de los años 30 que se llama Tango de la Banana. Sí, ese es muy pero gracioso. Adaptado al cuarteto cordobés. Mira, fue una idea un poco loca que se me ocurrió, porque además en este disco está mi Nino Garay en la percusión, en estos temas que grabamos. Y él, claro, siempre lleva la cosa hacia el cuarteto, hacia la polka, es un fanático de su provincia. Tunga, ese Mirino Garay. Exacto, Mirino Tunga. Y ahí va, entonces, pero en realidad fue una idea que se me ocurrió. Encontré este tango que me resultó comiquísimo. Oscar Grillo, en realidad me lo pasó, el dibujante Oscar Grillo, me lo pasó, me dijo, mira, escuchate esto, que a mi mujer literalmente le hizo rodar por el piso de la risa. Bueno, a ver, ¡pum! Y es un tango totalmente naif, en realidad, que habla, es una especie de homenaje, de oda a la banana. Digamos, para que en un momento del show tenemos este momento un poco de relax, de un poco de diversión, y qué sé yo, esto me pareció como muy lindo. Yo empecé a cantar, me resultaba muy divertido también cantarlo, era muy sorprendente para la gente que lo escuchaba, así que bueno, lo incorporé en este nuevo chambulé. Bueno, hay una pata tuya, Argentina, Francia, México, Brasil, que es muy italiana. Exacto, y ahora, sin ir más lejos, estoy también viviendo en Italia. Por eso, es muy italiana, digo, ahí sumamos otro elemento, ¿no? En las experiencias que hemos tenido en conjunto en los medios de comunicación, cuando vos cantás canciones italianas, pasa algo en mucha gente diferente, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho, porque yo creo que es una lengua además muy cantable. Una vez que empezás que te metés, obviamente tenés que trabajar un poco la pronunciación, la fonética, es así complicada a veces,
Pero es muy cantable, o sea, vos te metés a cantar y realmente el italiano cantado es bellísimo. Bien, tenés un bigotito a la italiana, a la Domenico Modugno. A la Modugno. Dije yo. ¿Es posible que sea así? Sí, yo creo que ¿Te sirve sí, para algo que te diga la Domenica Modugno? Un poco sí, todo ayuda, todo suma. Un po'. Sul ritmo scuro di una danza piena di sogno e di sapienza, la donna accoglie i suoi ricordi, anche i più stupidi e balordi. C'è in lei una specie di cielo, un'acqua di naufragio, un volo dove giustifica e perdona tutta la vita mascalzona. Blu, tango blu, tango blu, tango blu, tango blu, tango blu, blu, tango blu, tango blu, tango blu, tango blu, tango blu. Esto, Conte. Paolo Conte, ¿no? Esto de ser una especie de trotamundos de la música, ¿es un aspecto vocacional tuyo o es un subproducto de las circunstancias? ¿Te tuviste, la familia se tuvo que mover, vos te tuviste que mover? Un poco todo eso, un poco y un poco. Un poco también una vocación aventurera, también una naturaleza un poco aventurera, muy curiosa. Muy típica de los franceses, sí, exacto, creo yo, ¿no? A la mar, salimos a la mar. Sí, ¿no? La Francia de ultramar, digamos. La Francia de ultramar, exactamente. Un poco eso y un poco también, también lo que decís vos, las circunstancias, ¿no? Esta cosa de ser invitado gentilmente a dejar un lugar. El caso, bueno, fue el exilio. Dos exilios de tus padres. Exacto. Dos dictaduras distintas, ¿no? Exacto. De hecho, ellos iban a volver antes, iban a volver en el 66. Yo era más chiquitito y cuando fue lo de, bueno, en el 66 fue lo de Onganía. ¿No? Claro, ahí, la noche de los bastones largos, exacto, etcétera, etcétera. Que fue una cosa terrible. Esa fue un momento muy, muy terrible, de mucho también desguace de todo, digamos, lo que era la ciencia argentina. ¿Y tus viejos estaban ahí? Claro, sí. Y lamentablemente mucha gente se fue. Y bueno, pero nosotros esperamos un poquito más y nos vinimos de vuelta. Nada menos y nada más que eso. Estuviste cantando a Víctor Jara, ya grabaste a Víctor Jara. Sí, Víctor Jara, esa canción tan bonita, la de que me gusta tanto, que a esta altura creo que es un himno. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra trabajadora con olor a primavera.
ahí donde llega todo y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. El que no te conoce dirá, pero este señor es un guitarrista que canta. A veces va primero una cosa, a veces va primero la otra. A veces me siento más guitarrista que cantante, a veces más cantante claro. que guitarrista. Sí. Es obvio que es así. Es un elogio a tu técnica guitarrística, que no solo es acompañarte a vos mismo, sino que además podría ser un guitarrista, sencillamente, ¿no? Muchas gracias. Sin necesidad de cantar. Hay un tema que para cualquiera que conoce el ida y vuelta es central en la relación entre las culturas de Francia y Argentina, el tango y Gardel. Exacto. Vos sos muy gardeliano. Yo soy bastante gardeliano. De hecho, vivo en Toulouse. Una de mis ciudades donde vivo es Toulouse, de donde viene Carlito, el mudo. Y ahí estoy. Monumento, inclusive se inauguró un monumento a Gardel en Toulouse. ¿Y te invitaron a cantar? Y me invitaron a cantar. Así que fue así como para cerrar un poco el círculo ese que decís. Y claro, Gardel y Francia hay una relación fuerte. ¿Y en Toulouse cantás a Gardel en castellano o en francés? Bueno, no suelo traducir. Hay algunas traducciones más o menos interesantes. Hay una de Silencio que está simpática, pero siempre tengo la sensación de estar un poco forzando la barra. Suena tan lindo en castellano que lo hago. Prefiero hacerlo en castellano. Lo que sí hago a veces es canto alguna canción que cantó Gardel en francés. Claro. Que él grabó 6 o 7 temas en francés. Silencio, si vamos a la historia, es una canción sobre la Guerra Mundial. Tal cual. Francés que no quiso hacer el servicio militar para no ir a combatir por Francia y por eso se inventó una nacionalidad uruguaya. Le daba bien en el palo a Gardel eso. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja, ¿no? Eso, es fantástico. Eso, claro, y traducido, ¿querés hacer un poquito de eso? ¿Un poquito de Gardel en francés? Sí, a ver, un poquito de Gardel para quien en francés, no conozca eso. De esta, una canción de que él cantó en francés, por ejemplo, o lo que vos quieras. Parlez-moi d'amour, redites-moi de choses tendres. Vos très beaux discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime. Vous savez bien qui dans le fond je ne crois rien, mais cependant je vais encore écouter ce mot qui j'adore. Votre voix son caressant, que les murmures frémissants me bercent de sa belle histoire, et malgré moi je veux y croire. Parlez-moi d'amour, redites-moi de choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime. Es decir, que si no saco mal la cuenta, Brian Chambuleirón, pronuncio Brian Chambuleirón porque en francés es Brian, ¿no? Exacto. En inglés sería Brian, digo, por cualquiera que se asome recién aquí. O en la Argentina se puede decir Brian también. ¿Podés cantar en 4 idiomas con absoluta normalidad?
En italiano, en francés, en portugués y en castellano. Sí, ¿no? me gusta cantar en principio en esos 4 idiomas. Bien, le sumás al repertorio nuevo un tango de Kurt Weill, el compositor asociado en la historia a Bertolt Brecht, el que escribió las canciones de la ópera de los 2 o de los 3 centavos. Exacto. Entre ellos Mark the Knife, por ejemplo, un clásico de la historia del jazz en su traducción al inglés, ¿no? Tal cual. Me gustó mucho una versión que escuché, también una versión con una letra en francés de esta canción, que es Kurt Weill, un tango de Kurt Weill, un tango de un alemán. Tango habanera, dice así lo presenta. C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde, errant au gré de l'onde, m'y conduit si un jour, l'île toute petite, mais la fée qui l'habite, gentiment nous invite à en faire le tour. Youkali, c'est le pays de nos désirs. Youkali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Youkali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit, comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit. C'est Youkali. Vos vivís en una Europa, en 2 países que portan lenguas romances, como Italia y Francia, como el portugués y el castellano también, en que gobierna la derecha y la ultraderecha, Macron y Leoni. Y venís a un país donde gobierna la ultraderecha extrema, Javier Milei. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las realidades desde tu punto de vista? Bueno, lo que tienen, puedo hablarte por ahí de Francia e Italia, son países que tienen de alguna manera un estado de bienestar más consolidado, en el sentido de que, digamos, que no son países que, bueno, además son más ricos, entonces hay también una posibilidad también de sostener un poco más un estado de bienestar, un estado de reparto, de un poco de cuidado de las personas, de un estado organizado que cuida también de las personas y todo esto. Es decir, la intervención del Estado en la salud pública, en la educación pública o en el trato a los enfermos no varía según gobierne la izquierda, el centro, la derecha o la ultraderecha. No, la verdad es que no. Yo no lo veo, por lo menos. No he visto diferencia. Lo que sí es una cosa que es cierto que la salud pública es una cosa difícil de sostener, que requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio, digamos, tanto de parte, digamos, de los políticos como de parte de la gente que trabaja, ¿no? Y de los mismos ciudadanos, ¿no? De sostener también eso. Entonces es una decisión en realidad. Pero yo lo veo, a ver, no existe la salud privada ya, directamente. Vos vas y te atendés en el hospital. A lo sumo tendrás que esperar un poco, pero de acuerdo, digamos, a cómo está la urgencia, si tenés una urgencia. Bueno, pero no existe la salud privada. Prácticamente no. La salud algún estudio te puede ser privado, pero no hay. La gente no piensa con esa cabeza, ¿viste? En Argentina hay un retroceso en todos esos aspectos muy evidentes. No te quiero comprometer en un país en que no vivís, pero... No, lamentablemente yo creo que es un poco una... No sé qué es lo que está pasando, no entiendo, ¿viste? Pero es un poco... qué sé yo, es como si fuera una especie de ensoñación, generalizada, al revés, ¿no? Exacto, como una especie de bueno, dale, vamos a ver esto, ¿viste? A ver qué es esto, y todos como compran un poco ese sueño un poco extremo. Yo lo veo un poco muy excesivamente economicista, en el sentido de no, ¿viste? Que no hay una... Es un tema, por supuesto, muy difícil de hablar porque tiene muchas aristas y son además finalmente también está la cuestión del voto popular, ¿viste? Qué sé yo, vos decís, bueno, qué sé yo, tendremos que pasar por esto. Hay que bregar con esto, pero el voto popular, digamos, no sería en este momento en ningún lugar del mundo algo que se pueda apartar de la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales, sino más bien un resultado de una manipulación de las conciencias públicas, ¿no? También. La misma que Bertolt Brecht veía en Alemania, que votó como una solución a sus problemas a Adolf Hitler. Sí.
para arrepentirse después, si es que se arrepintió a tiempo de haber votado al individuo incorrecto, ¿no? Bueno, la gente también a veces vota mal, qué sé yo, quiere una cosa, se imagina una cosa, o le venden una cosa, y va y vota, ¿viste? Un chambulé que no es tan bueno. Un chambulé. Un giro inesperado, es verdad. Giro inesperado, pero también hay que pasar por la experiencia, pienso, en un punto, para volver a la conciencia, digamos, ¿no? De las cosas importantes y todo esto. Yo también, en ese sentido, soy optimista. Preocuparse por sobrevivir para poder pasar el mal trago, porque está el otro asunto, ¿no? Sí. Los que se quedan en el camino. Sí. Y lo que cuesta luego reconstruir, ¿no? Lo que se destruye. Viste que uno puede plantar un olivo y tiene que esperar 15, 16 años hasta que dé aceitunas buenas. Y después viene un tipo y dice, no, acá quiero ser un emprendedor inmobiliario, derrumba todos los olivos. Cuando querés plantar de vuelta olivos, porque ya pasó la fiebre inmobiliaria y necesitas aceitunas, necesitas 16 años. Más. Para que otra vez haya aceitunas de calidad. Y a veces en la irreflexión eso no se toma en cuenta, ¿no? Es mucho más fácil destruir que construir, como cualquiera sabrá. La ley de la entropía también. Es más fácil el caos que el orden. Claro, poco, ¿no? Y la teoría del caos a veces es muy, muy atractiva, ¿no? A veces el caos es el que va a terminar reinando. En el espectáculo, viernes 16, 23 de enero a las 20:30 en Astatrils, en Masa 177, las entradas anticipadas en Alternativa Teatral valen 20.000, en Puerta valen 30.000. Brian Chambuleirón, voz y guitarra, va a estar acompañado por el Mono Hurtado en contrabajo e Inte Sabeb en vientos. En la función del 23, Gabriel Spiller en batería, de tal manera que será ahí un cuarteto con voz en la guitarra. ¿Qué otras canciones cantás que puedas cantar ahora aquí en la radio en tu espectáculo? Una que me gusta mucho es esta, la de... A veces repaso mis horas aquellas, cuando era estudiante y vos eras mi amada, que con tu sonrisa repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises. Íbamos del brazo y vos suspirando, porque muy cerquita te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al conjuro extraño de rosa y de seda temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está muda en su silla de oro, y está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. ¿Qué duendes lograron lo que ya no existe? ¿Qué mano huesuda fue hilando mis males? Y qué pena altiva hoy me echó tan triste, triste como el eco de las catedrales. Ah, ya sé, es la novia ausente, aquella que cuando estudiante me amaba, que al partir un beso le dejé en la frente, porque estaba ausente, porque me dejaba. Íbamos del brazo y vos suspirando, porque muy cerquita te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al conjuro extraño de noche y reseda temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén.
La conversión de Rubén Darío en Rubén sencillamente. Que soñó Rubén. Gracias a los oyentes de radio y sus entusiasmos, lo inigualable de estas tardecitas tan amadas es conocer artistas como Brian. Hermosa su voz y su guitarra excelente. Mil gracias, abrazos para todos. El mensaje de Silvia de Caballito recién, muy amable, ¿no? Hola Poli, María del Carmen desde San Justo. ¿Tiene un aire a Marcelo San Juan? La voz de este cantante, por cierto, ¿qué es de la vida de él? Perdón, ¿de Brian o de Marcelo? Ahí anda Marcelo San Juan, sigue. El otro día tuvimos a su hija aquí cantando con nosotros, la hija de Marcelo San Juan y Julia Sengo, que estuvo aquí con nosotros. Vos sabés que a mí me pasó una cosa con una canción muy connotada de la historia italiana que se llama Estate es verano, en italiano, que es que la conocí por un disco que grabó en México, ahí donde vos también viviste, João Gilberto. Y yo creí que era una canción brasileña que João Gilberto cantaba en italiano. Lo mantuve por mucho tiempo, hasta que alguien me dijo, no, mira, es una canción italiana, por eso la canta en italiano, porque la hizo como muy bossa nova. Muy, un estilo muy así, ¿cómo te diría? Y después me pasó una cosa, que alguien me dijo, ¿viste lo que dice? Es una canción sobre el verano, pero que detesta el verano. Odio el verano. Odio l'estate. ¿Querés cantarlo un poquito? Sí, acá claro, cuando hace tanto calor y la gente empieza con el frío, el calor, el club del verano, el team del invierno. Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il mio cuore vorrebbe cancellare. Estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti che creava, adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno 1000 petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, il cuore un po' di pace troverà. Odio l'estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate, odio l'estate, odio l'estate. Qué músico resultó ser el francesito, escribe Susana Valli, ahora interactuando con nosotros por el WhatsApp. El francesito es un francesazo, en realidad, y es un argentinazo también. Y si es que valen las nacionalidades, es un mediterraneazo también, mediterráneo a full, ¿no? Exacto, yo me considero un ser mediterráneo. Sí. Un músico del Mediterráneo con todas sus salvedades y variaciones, ¿no? Gracias por haber venido a la radio. Un placer, gracias a ustedes por esta invitación. Ojalá que este verano aquí en el Cono Sur te depare satisfacciones y no tantos calores, ¿no? Bueno, los espero en Hasta Trilce a todos, muchas gracias. 16 y 23 en Hasta Trilce, las entradas a 20.000 son baratas en la Argentina de hoy, más a 177 las compran por la alternativa teatral. ¿Odian el verano o aman el verano? Tu lo sai perché? Prova a parlare un po' di te. Io solo sento piangere, ma senza lacrime. Pensa a me, a niente serve fare, e
rifare tutta questa scena, gli amanti martiri. Questa sera e forse c'è una primavera. Io vorrei portare il sole, ma siamo noi senza parole. Io però non posso allontanarmi di te, non posso. Non posso più portare avanti da sola questa stella cadente, anima mortale sorridente baciata dal sole, ma ormai esaurita. E ti chiedo per favore questa piccola prova d'amore per quello che resta tra di noi. Lasciami andare, lasciami andare, lasciami andare, lasciami andare. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Santiago te llama, déjate llevar, porque en esta tierra vivirás el verano que te va a enamorar. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! Como dices, cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último ¡wow! No entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente ¡wow! ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende, la primera del año, Jueves Valiente, el show donde nuestra familia abraza la idea de que no todo está en venta. Jueves 15 de enero en La Carbonera, Carlos Calvo 299, San Telmo. Entradas por Passline. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. La patria no se vende, la patria se defiende. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina.
Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira pasar. Horas de desvelo, voces olvidadas, lo urgente que no puede esperar. Ojalá te encuentres en sombras y destellos, bailando en un tiempo de paz. Y después del momento de un giro inesperado con Brian Chambuleirón aquí con nosotros y su espectáculo Chambulé, linda palabra, ¿no? Habría que memorizarla. Llega el momento en que le quiero preguntar, Pablo Hacker, ¿alfajor de Evita para este momento o alfajor de Diego Armando en el gol con la mano a Inglaterra hoy, en el Mundial del 86? Hoy dame Evita. Evita. Se ve que no evita los dulces y está muy bien que así sea porque tenemos. Yo de Diego Armando, como estaba ese día en el estadio y no vi, que fue con la mano, no lo vi. Víctor Hugo sí lo vio en la transmisión. Siempre tengo un recuerdo especial porque además esta foto, la del alfajor, la sacó mi amigo Eduardo Longoni. Uh-huh. Estábamos juntos en la cobertura de ese mundial hace ya 40 años. Bueno, este es el momento dulce del programa presentado por los alfajores peronistas de La Dominga, que pueden ustedes conseguir fácilmente en su Instagram, @la_dominga73. Fácil, ¿no? La_dominga73, 1973. El tío al gobierno, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Los alfajores de La Dominga traen imágenes impresas en homenajes a figuras populares, además de producir otras delicias reposteras. ¿Lo querés a Néstor? Lo tenés. A Cristina la tenés. Lo querés al general, a Evita, a Diego, al Eternauta, a Charlie, a Eve, los tenés a todos. Podés hacer tu pedido en @la_dominga73. Son ideales para regalar, para compartir desayunos, celebrando además la comida popular. Y vaya si los alfajores son parte del menú de lo popular, independientemente de las épocas de las y los argentinos. A las 15:42, Pablo Hacker, ¿qué seguimos en el programa? ¿Con qué seguimos en el programa? Vamos con lo prometido, hablar un poquito del mundo, de lo que está pasando en el mundo. De repente arrancó un año complejísimo. Ya veníamos mal, ¿no? Pero lo que pasó el sábado a la mañana cruzó un poco los límites que algunos pensábamos que no se iban a cruzar, otros, quizás más inteligentes y más avisados en su visión, sabían que iba a suceder. Vieron que transcurrió un cuarto de siglo del siglo XXI, que terminó el 31 de diciembre de 2025. Empezamos el segundo cuarto del siglo XXI y lo empezamos como está claro, ¿no? Algo cambió. Algo cambió de la doctrina de Estados Unidos, animando a hacer cosas que, por supuesto, que ya hizo en el pasado reiteradísimas veces, pero que pensamos que quizás de esa forma no iba a volver a pasar. Hablo, por lo menos, desde mi visión. Pero para esto tenemos en línea a Telma Luzani, nuestra colega, periodista y escritora, que nos va a ayudar a pensar un poquito si esto que vimos todos el sábado a la mañana era previsible o te sorprendió. Telma, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pablo? Muy bien. Hola, Carlos, ¿cómo están? Muy siempre bien. Felicitaciones por el programa, siempre es emocionante escucharlos. ¿Te sorprendió o no, Telma? Porque yo digo, a mí un poco sí.
Mira, la verdad es que sí me sorprendió, por supuesto que sí me sorprendió porque a pesar de que uno podía esperar una acción disruptiva por parte de Trump, siempre termina sorprendiendo, siempre termina corriendo los límites. Pero de todas formas, yo estaba pensando que esta cosa de criminalidad, de robar, de esa actitud supremacista y violenta, en realidad está en el ADN del imperio. Si nosotros pensamos, estaba viendo un video del 2005 de Chávez donde él decía que le habían comentado que lo iban a apresar por narco. Dice, están pensando en apresar a Hugo Chávez por narco. Y entonces cuando uno escucha eso en el año 2005, o sea, hace 20 años, te das cuenta de que, bueno, esta situación de no respetar los principios del derecho universal o del derecho internacional, de romper con todas las leyes, de ser violentos, no es algo nuevo en Estados Unidos. La diferencia es, me parece, que con este presidente, que hace poco es político, la mayor parte de su vida fue empresario, lo que tenemos es eso, es la desnudez, es la capacidad o el descaro de hacer a cielo abierto lo que Estados Unidos ha hecho históricamente o a través de otros, como por ejemplo los golpes de Estado se hacían a través de nuestras Fuerzas Armadas, ahora fueron ellos directamente a querer modificar el gobierno y a cooptarlo, ¿no? Esa es la diferencia, es que ahora se hace sin máscaras. Qué bueno que lo digas así tan claramente, es la sensación, también lo había leído en algunas cosas, pero tan dicho también, porque antes había un guión, ¿no? El guión es el mismo siempre, se cambian los nombres, antes era Chávez, ahora Maduro, el Cartel de los Soles, pero antes buscaban excusas en ¿no? una dictadura que instalaban y lo hacían a través de otras personas. Esto lo que se observó fue quizás algo más pornográfico, no había ni siquiera una cuestión oculta, sino que secuestramos a un presidente, lo sacamos, tampoco muy claramente qué es lo que se impone luego, porque lo que observo yo es una falta de claridad en, bueno, no quién gobierna, pero cómo se gobierna, qué pasa con quienes están en el poder hoy en Venezuela, qué nivel de relación hay con Trump o no. ¿Vos qué ves en relación a quién está hoy gobernando Venezuela y cuál es la realidad efectiva de quién tiene las riendas? Sumo un paréntesis, hay una relación entre ultraderecha, sus modales, su estética y la pornografía. Totalmente. Sí, totalmente. Mirá, es algo difícil de responder eso porque la situación está en proceso todavía. Entonces me resulta muy difícil. Ahora acaba de llegar a Caracas una delegación del Departamento de Estado que supuestamente dicen, entre comillas, tomar nota de los pormenores y ceder ciertas líneas de trabajo, cierta ruta, ¿cómo se llama? Hoja de ruta, etcétera. Bueno, resulta difícil todavía, Pablo, pensar qué ha pasado exactamente, qué está pasando. Yo creo que el gobierno venezolano está intentando, que no puede, porque la verdad es que no tiene con qué enfrentar a Estados Unidos, está intentando, digamos, negociar de la manera mejor posible sin que signifique esto una traición. Yo no creo que haya traición por parte, yo la conozco personalmente, a él sí, de cuando yo trabajaba en Clarín, fui varias veces a Venezuela durante el gobierno de Chávez y muchas veces me hablé con ella, no tenía un cargo tan alto como hoy y no puedo creer que sea una persona traidora, ¿viste? La verdad es que no me da el perfil. Tampoco es el centro de la historia, me parece, hoy en día eso además está ocurriendo ahora, además, por supuesto que la verdad es la primera de las víctimas en la guerra, y creo que queda lo más importante es esto, es la búsqueda del petróleo en forma desesperada por alguien que es adicto al petróleo, adicto a la violencia, ¿no? Por supuesto que es importante lo que pasó, pero creo que esto con el tiempo, como decís vos, vamos a poder ir entendiéndolo un poquito mejor. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos en relación la multipolaridad? Porque también he leído muchas cosas estos días de, bueno, en realidad esa tal multipolaridad no existe. Estados Unidos está en decadencia, ya perdió, digamos, el poder frente a China y quizás esto es el manotazo de alguien que está, eso justamente, hundiéndose en medio del río.
Mira, yo lo que te voy a decir es todo en todas hipótesis, porque como te digo, estamos en proceso, pero hay varias cosas muy interesantes lo que preguntas. Hay varias cosas que a mí me llaman la atención. Esto del manotazo de ahogado, yo creo que es así. Yo creo que esto no muestra fortaleza por parte de Estados Unidos, sino que muestra debilidad. Otra cosa que observé es que el que se está empoderando de una manera muy importante en los últimos tiempos es Marco Rubio. Claro. Y hay que recordar que Marco Rubio es de la línea de los neocons del Partido Republicano, o sea, no es del riñón de Trump. Sabemos que Trump está pasando por situaciones críticas muy importantes, que su seno electoral MAGA está muy con mucha interna, muy enfrentado, y internamente tiene muchas situaciones críticas económicas, etcétera. Ni te cuento con esto de haber matado a una norteamericana blanca. Esto va a crecer y se le va a venir un tema muy importante encima. René Gold, que hay que decirlo en Minneapolis, por el ICE, castellanizado, que es esta fuerza que deporta a quienes sospechan que son, como llaman ellos, inmigrantes ilegales, pero que en este caso, bueno, ni siquiera era eso, tampoco justifica, ¿no? Una persona que simplemente no quiso ser detenida y la mataron violentamente. En las redes sociales hay un montón de material al respecto. Hubo un asesinato de 2 venezolanos más, ya no tan blancos como la chica, que era una militante y una activista política, por otra parte. Pero esto es importante porque cuando hubo hace poco una reunión del Pentágono que los llamó a todos a Cuántico, Trump avisó que había enemigos internos. O sea, por primera vez Estados Unidos empezó a hablar del enemigo interno. Es decir, una especie de doctrina de seguridad que habilitaba a los militares a atacar al enemigo interno. Esta muchacha, Wood, es el enemigo interno desde la perspectiva de Trump. Claro. Y otra cosa más quiero decir, que es para pensar, todas hipótesis, pero para pensar, y es que tenemos Trump tiró la idea a través de la Estrategia de Seguridad Nacional de que se replegaba sobre América Latina, que la quería cooptar a como de lugar y no dejar entrar a nadie. Eso es real. Pero si vos mirás el mapa hoy, Pablo, te das cuenta que hubo golpe en Nigeria por parte de Estados Unidos. Ahora están atacando de manera interna a Irán con una revolución de colores. Con su socio Israel están tratando de cooptar Oriente Medio. Es decir, yo no creo que Estados Unidos haya decidido una cosa como es una de las hipótesis en circulación, de que va a dividir el mundo en 3 y va a dejar que cada uno, Rusia, China y Estados Unidos, se dedique a su región. Yo creo que está dando el golpe para tratar de recuperar una hegemonía que en mi opinión no la va a recuperar nunca, porque ya los dados están en el aire y no hay vuelta atrás. Creo que él está tratando de recuperar de esta manera la hegemonía del imperio que ya está perdida. O sea, si entiendo bien, no es que va por uno de los tercios, sino que va por todo. Va por todo, pero va también a enchastrar todo. O sea, está enchastrando la cancha, toda la cancha, no solamente zarpándose de las leyes en América Latina. Acaba ayer tomó un buque ruso, le dijo a Xi Jinping que cuidadito con lo que hacía en Taiwán. Es decir, estamos viendo actitudes muy provocadoras, muy altamente provocadoras, que indican que él está dispuesto a romper los límites en todos los sentidos. Y te pregunto por me parece a mí, te repito, son todas hipótesis, porque como está todo en funcionamiento, en suceso, es difícil a veces jugarse con una opinión, pero es lo que yo estoy viendo ahora. Claro, además la historia, digamos, uno la entiende con el tiempo, pero en este momento están pasando acontecimientos que, como decíamos, vos validabas mi idea de que, bueno, un poco sorprendió. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Latinoamérica? ¿En qué momento sucede esto de Latinoamérica? Porque recordábamos a Chávez, recordábamos el momento de la Patria Grande. ¿En qué momento de la América Latina sucede esto? Yo creo que es un momento, desde la perspectiva de Trump, bastante interesante, porque hay primero un avanzar sobre los gobiernos. Vimos lo de Argentina, como presionó para que funcionara un desbalance en la elección legislativa, cómo influyó en las elecciones en Honduras.
Vimos que ganó la ultraderecha en Chile. Orsi lamentablemente ha hecho unas declaraciones bastante, en mi opinión, el presidente de Uruguay, bastante patéticas, porque dice, bueno, tal vez sea bueno porque vuelva la democracia a Venezuela. La verdad muy que tibias, ¿no? Por decirlo amablemente. Más que tibia. Entonces es un momento ideal. ¿Por qué? Porque lo que necesita, y ya lo dijo también, si tengo tiempo lo explico, sí. Lo que necesita él es debilitar lo que está fuerte en América Latina, que es Brasil, que es México, que es Colombia, que es Venezuela. Y ha empezado de esa manera, ha empezado por Venezuela, amenazó también a Petro, claro. Le dijo a la Sheinbaum, a México, que va a invadir por tierra se lo dijo ayer, claro. Para atacar a los cárteles, y la guinda del postre es Brasil, claro. Porque debilitar a Brasil o evitar que esté Lula en Brasil es debilitar a los BRICS, y debilitar a los BRICS es debilitar a China y a Rusia. Pero ahí todavía hay una posición muy fuerte, no es tan sencillo. Evidentemente acá lo que ha hecho nuestro presidente, bueno, es lamentable, ¿no? Que se celebre esto, recordémoslo además, con casi un centenar de muertos en esa batalla que se dio, porque hubo una confrontación. Sí, pero no parece haber habido demasiado combate. ¿En dónde? ¿En Venezuela? En Caracas, sí. Sí, mirá, lo que yo estoy he leído ahora es que se utilizó bastante inteligencia artificial, cosa que es probable porque en Gaza se usa y mucho. Yo tengo varios artículos escritos sobre eso. El que ganó el premio Oscar por el documental lo documentó. Parece que se usó inteligencia artificial para dejar oscuras a Venezuela. Hay muertos, hay 32 cubanos y más de 100 venezolanos. Claro. Entonces no se conoce tampoco bien el grado de resistencia que hubo. Igualmente, sin duda que lo sorprendió y sin duda que no estaban preparados para esto, ¿no? Eso no. Y 100 muertos contra ninguno revela algo, ¿no? Claro. Contra ninguno de Estados Unidos, ¿decís? Claro. Sí, hubo heridos nomás. Según Estados Unidos hubo heridos, pero no sabemos. Ellos dicen que hubo heridos. Telma, creo que alrededor de 30 o 40 heridos. Voy a correrte un segundo la última pregunta. Brevemente, tenemos poco tiempo, pero hoy se conoció la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Es algo que tampoco esperábamos que se destrabase tan rápido, porque es una negociación que viene de hace muchísimos años. Brevemente, ¿qué implica esto? Bueno, Brasil lo celebra, ¿no? ¿Qué implica para el resto del bloque? Mira, estos días lo tiene que aprobar el Parlamento Europeo. O sea, vos sabés que Francia no está de acuerdo. Supongamos que sí, que sale. Bueno, yo creo que no es bueno para nosotros. O sea, me da la impresión de que países que tienen subsidiado a su agricultura y que tiene, digamos, respaldo estatal frente a países como el caso nuestro, que el Estado con un presidente como Javier Milei abandonan a todo, me parece que no es una buena noticia. Brasil, tal vez para Brasil lo sea, pero para mí, en mi opinión, para muchos de nuestros países no lo es. Excelente, Telma. Muchas gracias por clarificarnos todas estas cuestiones en un mundo que se pone cada vez más complejo. Gracias. Sí, bueno, un beso grande. Un beso enorme. Chao, chao. Abrazo para vos. Hablando del mundo, Molotov. Boys and girls, you know why? No fucking for boys and girls, cause the world is coming to its hand. Yo sugeriría un mezcal en las rocas, da sabiduría y aclara lo que enfocas. Aunque darse cuenta no está nada cabrón, que viene de bajada en picada este avión. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está asfixiando. Quizás el mundo como lo conocíamos está acabándose. Viejo pensamiento de Gramsci. Nunca está más oscuro que un poco antes de amanecer. Cuando amanezca, ¿qué mundo será ese? A veces son mucho más interesantes las preguntas que las respuestas. Se acaba la vida, se acaba
el agua se acaba, la selva y nadie... Estamos terminando esta semana y este programa. Señor Pablo Hacker, gracias por haber colaborado con nosotros. Qué hermoso volver a estar acá en la radio tan amada. Qué bueno, le quedan vacaciones todavía, ¿no? Un poquitito. Vamos y volvemos, así somos en la vida. Pachuca sigue bien contenta. Hacer nada, ahí la llevo mientras se acaba. Puro cariño, todo el mundo se quiere, pero el que se descuida tantito se muere. Faltan dirigentes de esta chula tierra, falta que organicen otra guerra. Ha sido difícil vivir los 90, la banda Pacheca seguimos recontenta. Grandísimo cabrón. Mono Blanco tenía razón. Toma. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo.